Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. El alcohol es nuestra debilidad. El origen de nuestro alcoholismo puede ser atribuido en gran parte a nuestras emociones inestables. Sufrimos de conflictos mentales de los que buscamos escapar, ahogando nuestro problema en la bebida. Tratamos a través de la copa de huir de las realidades de la vida, pero el alcohol no alimenta, el alcohol no construye, únicamente vive a cuenta del futuro y en definitiva lo destruye. Tratamos de ahogar nuestros sentimientos con objeto de escapar de las realidades de la vida, dándonos escasa cuenta o preocupándonos poco de que con el continuo beber no estamos sino multiplicando nuestros problemas. ¿He obtenido yo el control de mis inestables emociones? Fíjense, esa es la pregunta. Luego la pregunta del día anterior decía, ¿soy yo dueño de mis emociones? Bueno, aquí como ustedes ven, hablan con gran libertad y sin precisar bien los conceptos acerca de nuestra enfermedad, ¿no? El alcohol es nuestra debilidad, por ejemplo, dice, ¿no? Aquí, como tratamos con cualquier sustancia, pondríamos el consumo, sería lo que sustituye al alcohol, pero el consumo es nuestra debilidad y el consumo no es nuestra debilidad. El consumo es el síntoma de nuestra debilidad. El origen, o sea, la causa de nuestro consumo y en la forma, porque aquí ya ponen alcoholismo, en lugar de alcoholismo pondríamos adicción. El origen de nuestra adicción puede ser atribuido en gran parte a nuestras emociones inestables. Inestables quiere decir que no tienen estabilidad, que varían mucho, pero tampoco eso es cierto, ¿no? Las emociones de cualquier persona varían mucho, no solo las emociones de los adictos. El problema es que nosotros nos neguemos inconscientemente a vivir determinadas emociones. No está en la variación de las emociones, eso es para todas las personas. Sufrimos de conflictos mentales de los que buscamos escapar, ahogando nuestros problemas en el consumo. Tratamos a través de la sustancia, del consumo de la sustancia, de huir de las realidades de la vida.
Pero esta sustancia, el consumo de esta sustancia, no alimenta, no construye, vive a cuenta del futuro. Aquí lo que nos quieren decir es que nos traerá consecuencias adversas y en definitiva lo destruye, lo cambia por completo. Ya vimos que de las consecuencias y lo que se podría considerar el futuro de la actividad adictiva, pues también viene a ser la base de la posibilidad de alcanzar un estado, o sea, nada es malo en sí mismo, ¿no? Esto que hemos vivido, ya les hemos dicho que para nosotros es lo que nos lleva a poder vivir mucho mejor. Es un camino que para nosotros se nos ha presentado. Entonces vive a cuenta del futuro y en definitiva destruye. Bueno, ahí esa destrucción, esas consecuencias adversas, eso que hemos vivido por la actividad adictiva, van a servir como base para elaborar, para poder construir una nueva forma de vivir, que es incluso pues mejor que la que tienen personas que no tienen este problema. O sea, aquella cuestión de buena suerte, mala suerte, lo que hemos vivido, lo único malo de lo que hemos vivido, eso que ponen aquí con una palabra de destrucción, es que no sirviera para lo que debe de servir, ¿verdad? A esto se le llama la alquimia, cuando la alquimia, durante mucho tiempo hubo la búsqueda de cómo transformar los metales pesados en metales preciosos. Todo esto, hablándolo metafóricamente, las experiencias duras, transformándolas, ¿para qué nos van a servir? Eso es lo que... Entonces, lo que les quiero hacer ver es que tenemos que estudiar esto, pero bien, con precisión, porque luego nos ponemos a hablar a lo loco. En los grupos, por lo general, hablan a lo loco de lo que es esto. Aquí la diferencia que tenemos es que tratamos de tener conceptos precisos de lo que es esto. Tratamos de ahogar nuestros sentimientos, nos estamos negando a vivir nuestras emociones. Pretendemos escapar de las realidades de la vida, dándonos escasa cuenta o preocupándonos poco de que con el consumo continuo no estamos sino multiplicando o aumentando la dificultad de vivir las situaciones que vive uno. De todo esto ya hemos hablado mucho, compañeros, pero vamos a hablar con cierta precisión. Y esto es mi punto de vista y la forma en que se ha venido desarrollando aquí. Pero lo que se trata es que cada uno de ustedes desarrolle en forma conveniente, logre estructurar todo esto que se dice aquí. ¿La emoción me lleva al sentimiento o son cosas diferentes? ¿La emoción te lleva a qué? Al sentimiento. No. Son cosas diferentes. Sí, lo que nos va a llevar al crecimiento es lo que nos ha pasado negándonos a vivir determinadas emociones. O sea, aquí de nuevo tenemos que partir de lo que es la enfermedad. La enfermedad de la adicción, desde el punto que partimos es de la impotencia. Nosotros no podemos no consumir. ¿Por qué no podemos no consumir? ¿Verdad? Porque tenemos
recurrimos sin darnos cuenta a tratar de negarnos. Sin darnos cuenta quiere decir inconsciente. Recurrimos sin darnos cuenta a tratar de negarnos a vivir esas emociones. Las emociones no son producto de lo que vives, sino de lo que piensas acerca de lo que vives. Entonces nosotros tenemos una negación inconsciente y pretendemos que hay una forma de negarnos a vivir esas emociones, que es mediante el consumo. Y para nosotros es una situación de supervivencia el no vivir esas emociones. Dice, es nuestra forma de protegernos, aquello a lo que acudimos para no vivir esas emociones. Es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia en determinadas circunstancias. Esa es nuestra enfermedad. Tomar como el no vivir esas emociones como algo necesario para la supervivencia. Todo esto no está aquí en el pensamiento. No es, cuando tú vives una emoción y te niegas, no está aquí la voluntad, no está el razonamiento de lo que está pasando. Está actuando un proceso, el manejo de un proceso de supervivencia. Y el manejo de un proceso de supervivencia, todos los procesos de supervivencia, ya sean supervivencia para determinar necesidades de supervivencia que son reales. En nuestro caso no es real, no nos vamos a morir por vivir esa emoción, pero esa es nuestra verdadera enfermedad. O sea, de nuestra enfermedad ni cuenta nos podemos dar, pero para nosotros es motivo, es una necesidad primaria de supervivencia el no vivir esas emociones. Sí. ¿Qué tan cierto es una pregunta, Tavo? Que yo como adicto, cuando me llego a vivir esa emoción, hay más susceptibilidad en mí como adicto ante lo que estoy viviendo, ante lo que es el suceso que está pasando. Más susceptibilidad. O sea, más extremista. ¿Más qué? Extremista. Siento en demasía. ¿Siempre qué? Siento en demasía. Hipersensible. Hipersensible. O sea, que ante un estímulo reaccionas. Eso también es una característica. Pero vamos a ir paso a paso para fijar bien los conceptos. Para nosotros es una necesidad de supervivencia. De esto no nos estamos dando cuenta. Pero así reaccionamos. Esa es nuestra enfermedad. Es una necesidad de supervivencia no vivir esas emociones. Acá, esa definición, compañeros, de adicción viene curiosamente en un libro de espiritualidad, y aquí dice negación inconsciente, viene de un libro de espiritualidad, ante emociones molestas, dolorosas, que no son de un solo tipo. Vamos a poner podemos poner un montón de ejemplos. Por ejemplo, la intolerancia a la frustración, el no tolerar que las cosas no sean como nosotros queremos. La frustración, ¿no? El adicto no tolera eso y no se da cuenta de que esa emoción, él pretende que no vivir esa emoción es para él, para que pueda seguir en la vida necesita no vivir esa emoción. Por eso el manejo que ha hecho su cerebro de esa necesidad que inconscientemente está en mí como una necesidad que tengo de sobrevivir,
Y eso se ve en la definición, aparece con respecto a todas las adicciones. Por ejemplo, aquí en la codependencia dice negación inconsciente de nuestras emociones. Las emociones no las podemos negar. Lo que pretendemos negarnos es a vivirlas, a sentirlas. Negación inconsciente. Dice, entonces, cada quien va a recurrir a determinada forma, pretendiendo a determinada actitud, determinado comportamiento, pretendiendo que con ese comportamiento no va a vivir esa emoción. Es acudir a ese comportamiento, en nuestro caso el consumo, es nuestra forma de protegernos. Es un proceso inconsciente para nosotros, necesario para nuestra supervivencia. Todo esto está pasando sin que tú te des cuenta de nada, amigo. No está aquí en la conciencia, está en el inconsciente, para la supervivencia. Entonces, todas las necesidades de supervivencia, el cerebro les da un manejo que se agrupa con el nombre de craving brain en inglés. En español, craving brain se traduciría como deseo imperioso, pero yo no uso la palabra deseo imperioso para no confundir, porque el doctor Silbert utiliza la palabra de deseo imperioso para referirse a la dependencia física, no para referirse a lo que me lleva a iniciar el consumo. Antes se hablaba de esto como obsesión. No sé si aquí se usa la palabra obsesión. No. Antes lo que nos llevaba a iniciar el consumo lo manejaban con la palabra obsesión. Obsesión tiene varias definiciones. Es una idea persistente que sobrepone a todas las demás, que nos lleva a tomar como cierto cosas que son falsas, como por ejemplo que no va a pasar nada. Todavía en el libro de este libro, hicieron un estudio de este libro unos adictos, unos alcohólicos, y ese estudio está en un libro que se llama Un programa para ti. Ese ya lo conocen ustedes. Ahí manejaban la palabra obsesión. Aquí teníamos una serie de pláticas. O sea que estas ideas han ido cambiando con el tiempo. Aquí teníamos una serie de pláticas que se habían hecho en acetatos y se pasaban con un proyector. Y aquí nos dice, vamos a ver, una de esas pláticas se llamaba tipos de consumos de las sustancias, y nos decían ahí que había 3 tipos de consumo: el uso, el abuso y la adicción. Esto, ¿con qué idea de lo que dice aquí cuadra? Con la idea de que no todo el que consume es un adicto. Nuestro problema no está en el hecho de consumir, está en la razón, en la causa que nos lleva a consumir y en la forma en que consumimos. La causa que nos lleva a consumir es lo que se llama dependencia psicológica. Es la negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Antes, a lo que nos llevaba a consumir, la llamaban aquí como obsesión mental. Y si buscamos las definiciones de obsesión, por ahí aparece la palabra idea. Es una idea que se sobrepone, es una idea fija que te mente. La palabra fija y la palabra idea tiene que ver mucho con pensarlo.
Y acá ya lo nuevo que estamos nosotros manejando, a raíz de que estudiamos el libro del Training Brain, de cómo maneja el cerebro las necesidades de supervivencia. El cerebro las necesidades de supervivencia no las maneja con el lóbulo frontal, que es donde está el razonamiento y esas cuestiones. Las maneja con la parte que maneja las emociones, que se llama amígdala. Y todo ese manejo no es a través del raciocinio, es a través del comportamiento bioquímico del cerebro. Entonces, ante tu negación inconsciente de vivir determinada emoción, tu cerebro, esa parte, emite un mandato bioquímico que no puedes dejar de desobedecer. Compárenlo con una necesidad real de supervivencia, por ejemplo, alimentarse. Cuando tú no te estás alimentando, el cerebro te emite un mandato bioquímico de que consigas alimento y te alimentes. Cuando se ha satisfecho la necesidad de supervivencia, el cerebro también te avisa que ya estás satisfecho, que ya puedes, que ya no tienes por qué ocuparte de esa cuestión. Pero en nuestro caso ese mecanismo es el que se está utilizando para algo que no es realmente una necesidad de supervivencia y no funciona bien en nosotros. Esa es la enfermedad de la adicción, ¿no? O sea, ahora que somos hipersensibles y todo, que reaccionamos a las emociones en una forma desproporcionada, que reaccionamos a los estímulos en una forma desproporcionada, también es cierto. Pero lo que hay que ver, el punto, como debe de quedar claro, es este que les estoy diciendo, ¿no? Y si somos hipersensibles, trae un ejemplo en algún libro. Antes usábamos aquí otros libros, los libros que usamos han cambiado. Usábamos el libro del pensamiento adictivo y la personalidad adictiva, eran dos libros distintos. Y decían que nosotros era como si estuviéramos muy quemados por el sol y pasara alguien y nos rozara. Pues si estás quemado por el sol, tú ya sabes lo que pasa cuando alguien te roza, ¿no? Sientes un poco de dolor, ¿no? Y una emoción ligera, esa era la comparación que te pone. Sí, sobre reaccionamos a las emociones, a los estímulos, reaccionamos de más, pero no, la causa es esa negación inconsciente a vivir esas emociones. Eso es lo que se define aquí como la adicción. Entonces te dice, estos hechos, dice aquí, esta incapacidad, esta negación inconsciente provoca, se acompaña con la ilusión, con la mentira de que hay una forma de no vivir la emoción, con la ilusión de poder escapar de vivir esa emoción, de poder escapar, de pasar por la situación de estar viviendo esa emoción. Todo esto a nivel inconsciente, tú ni cuenta te das. Aquí dice que para el adicto no es su voluntad la que determina que inicie el consumo, y para nosotros eso se le llama dependencia psicológica. Ya después, como hemos caído en eso, se va desarrollando porque creímos que ya encontramos el poder para vivir. Antes, el ejemplo que yo les pongo siempre es el de la timidez. La timidez es una emoción dolorosa, molesta, ¿no? Entonces, ¿nosotros a qué recurrimos para pretender eliminarla? ¿O con qué nos encontramos y creímos que la eliminaba? Con el alcohol, ¿no? Cuando te tomas el alcohol ataca el lóbulo frontal de tu cerebro, que es donde está el respeto, que es donde están las inhibiciones, y entonces la timidez pudiera parecer que va a desaparecer. Y así con respecto a muchas otras cosas, creemos que hemos encontrado aquella cosa que nos da el poder para vivir. Antes de encontrar el consumo ya teníamos el problema
el problema de negarnos, pero esa negación se va a completar y se va a convertir en una adicción cuando tú pretendes que ya encontraste una manera de no vivir esas emociones. Y la manera que nosotros pretendemos que encontramos de no vivir esas emociones es consumiendo. Todo esto sin que te estés dando cuenta para nada de lo que está pasando, ¿no? Ahora, fíjense, acá me dice, tratamos de huir de las realidades de la vida. Luego, el alcohol no alimenta, no construye. Dice, únicamente vive a cuenta del futuro. ¿De qué nos están hablando con toda esta palabrería? De que va trayendo consecuencias adversas, de que nos va causando daños, todo tipo de daños. El consumo de esas sustancias. Daños en nuestro organismo, daños en las áreas de nuestra vida, nos va causando todo tipo de daños. Entonces, eso es lo que nos quiere decir con esto. Y aquí en el libro, para cuadrarlo con el libro, aquí dice, no nos convencía, esto lo están diciendo los adictos, no nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de consumir, sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad o porque teníamos una franca deficiencia mental. Aquí dice, no podíamos controlar nuestra manera de consumir. La pérdida del control de la cantidad que consumes es la dependencia física. Pero esa dependencia física no se presentaría si no se presentara el inicio del consumo. Entonces, no puedes controlar tú el iniciar a consumir conforme vas creyendo que encontraste ya la fórmula mágica para vivir, para superar la dificultad que te costaba transitar por la vida. Vas recurriendo al consumo frecuente, al abuso, ¿no? Y se te va desarrollando, va cambiando tu organismo y se te va desarrollando la dependencia física. La dependencia física es el no poder interrumpir el consumo, es lo que llaman compulsión física, es lo que se dice a menudo de que una es demasiado y mil no son suficientes, ¿no? De que no hay forma de parar. Es la pérdida del control de la cantidad que consumes. Es una de las etapas de la progresividad de la enfermedad. Aquí quieren explicar esa dependencia física, esa falta de control, la pérdida del control de la cantidad que consumimos con estos, pero esto que van a poner aquí adelante también explica por qué iniciamos el consumo, ¿no? Aquí no estamos porque consumíamos. La causa real de que estemos aquí tratando de buscar una salida de nuestra situación es que estábamos desadaptados a la vida. Ante la vida lo natural es adaptarse a ella. El que está desadaptado a la vida, ¿qué está implicando eso? Está implicando que pretende que la vida se adapte a él. ¿Sí me entienden? Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. ¿Y cómo se manifiesta nuestro problema? Pues que hemos tenido que consumir. También acá dice que pretendíamos fugarnos de la realidad. De la realidad no se puede uno fugar, compañeros. Y menos de las consecuencias de pretender que te puedes fugar. De la realidad no te puedes fugar. Entonces tú crees que te fugas de la realidad, porque la realidad no la puedes vivir. ¿Qué tipo de realidad no puedes vivir? Pues varía qué tipo de realidad no puedes vivir. ¿Qué tipo de emociones son las que te niegas a vivir? Y aquí nos dice... Una pregunta. Sí. Entonces, yo ya nací adicto.
y se presentó el consumo y se afectó la... Con eso se completó. Con eso se completó la adicción al consumo. O sea, entonces, aunque no hubiera habido consumo, ¿hubiera tenido consecuencias? Pues acuérdense que hay una definición general de consumo, de adicción, compañeros. Y hay muchos tipos de adicciones. Hay adicciones de procesos, de conducta, y hay adicciones de consumo, ¿no? Ahora hay montones de adicciones. Acaba de cambiar el catálogo internacional de enfermedades. Antes teníamos duró muchos años así, era el CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades. 10 ha sido por la edición, y acaba de salir hace unos cuantos meses el CIE-11. De ahí ya metieron ahí como trastorno mental, como enfermedad, la adicción al internet y a todas esas maneras que estamos cargando aquí. Y ya sacaron de considerar enfermedades otras cosas, como por ejemplo la transexualidad. Estuvo considerada como una enfermedad durante 28 años y ya la sacaron de ahí porque no es enfermedad. Pero lo nuestro sí es una enfermedad mental. A las enfermedades mentales se le llama trastornos de la personalidad. Aquí nos dice teníamos una franca deficiencia mental, una enfermedad mental, un trastorno. A estas enfermedades mentales se les llama ahora trastornos de personalidad. Hay un manual, así como hay ese catálogo CIE-10, que es de la Organización Mundial de la Salud, hay un manual que es el DSM-5, o llaman el 5, que es desorden mental, la clasificación de los desórdenes mentales. Y ahí está nuestra enfermedad de la adicción. Y también porque se puede considerar que es una locura, ¿verdad? Porque la otra definición de la adicción es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. A nosotros, ¿cómo nos ha ido consumiendo? Se presentan las consecuencias. Ya les dije, el daño en nuestro organismo y el daño en el desarrollo, en cuidar, en hacernos responsables de las distintas áreas de la vida. Por eso el primer paso dice: admitimos nuestra impotencia ante el consumo y que nuestras vidas se habían vuelto, ahí dice, ingobernables en español, en inglés es inmanejables, y en nuestra guía autodiagnóstico. Todo esto, por ejemplo, esta plática que les estoy enseñando está basada en literatura acerca de la adicción. La guía es el primer paso. En el primer paso los alcohólicos se pusieron ingobernabilidad. ¿Qué quiere decir? Y viene de la palabra inmanejable en inglés. Quiere decir que tú no te puedes hacer responsable de las distintas áreas de tu vida. Cuando te explican las distintas áreas de tu vida, te las clasifican en áreas de vida interna y áreas de vida externa. Ahí te presentan la guía, el primer paso, que es una especie de autodiagnóstico. Porque esta enfermedad nuestra, nosotros somos los que tenemos que ver si la tenemos o no la tenemos. No se acostumbra que te la diagnostiquen, tú tienes que diagnosticarla. Entonces, no podemos hacer responsables de las áreas de nuestra vida. En esa guía te dicen cuáles son las formas de dañar esas áreas de tu vida y cuáles son las formas de cuidar esas áreas de tu vida. Estas áreas de la vida se dañan de esta y esta manera. Cuando vas revisando la guía, tú ves que así las has estado dañando. Y te dice, estas áreas de la vida se cuidan de esta manera. Y te das cuenta que no las has podido cuidar. Entonces, eso es lo que nos están diciendo. Entonces, fíjense, nuestro problema se manifiesta, o sea, allí hace poco fueron a un curso estos muchachos y les dieron una plática allí y pusieron como en una gráfica como una punta del iceberg.
Ya ven, los icebergs son pedazos de hielo, que parte del hielo está debajo del agua y parte del hielo se ve arriba del agua. Entonces, lo que se ve arriba del agua es nuestro consumo, la causa por la que consumimos y nuestra forma de consumir. Pero lo que está debajo del hielo es en realidad la causa, es nuestra problemática. Nuestra problemática aquí nos la están expresando en 3 renglones. En que estamos desadaptados de la vida. ¿Qué quiere decir que estamos desadaptados de la vida? Que quién sabe por qué tenemos la idea de que la vida se debe de adaptar a nosotros. Eso lo dice en el número 1 de Como lo ve Bill. Ahí dice, creían que las circunstancias los impulsaban a consumir. ¿Verdad? Cuando quisieron controlar sus circunstancias y no pudieron hacerlo, su forma de consumir se hizo. Creíamos que las condiciones, dicen, los contenidos de la vida, las circunstancias, tu situación, nos impulsaban a consumir. Y cuando tratamos de corregir esas condiciones, nos encontramos con que no podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción, nuestra forma de consumir se hizo incontrolable y nos volvimos adictos. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones, cualesquiera que estas fueran. Con estas palabras, ¿qué me están diciendo? Que el que se tiene que adaptar a la vida es uno. Que si vas a esperar que la vida se adapte a ti para que esté a tu gusto, pues te vas a quedar esperando. Y no son ni esperando, porque mientras vamos a estar consumiendo. Y suponiendo que llegara el momento que se adapte las condiciones de tu vida, ni cuenta te vas a dar, a lo mejor ya ni estás. Entonces, esa es nuestra enfermedad, no el consumo, la causa. Toda enfermedad presenta un síntoma, algo en que se manifiesta que estás enfermo. Lo que se ataca es la causa de una enfermedad. Si tienes, por ejemplo, temperatura, ese es un síntoma que estás enfermo. Puedes tomar algo que baje la temperatura, pero con eso no estás atacando la enfermedad. Si esa temperatura es por una infección, tienes que tomar algo que ataque la infección. Entonces, lo que nosotros tenemos que atacar es nuestra enfermedad. Entonces, aquí, ¿ustedes por qué están? ¿Porque consumían? No, en última instancia están aquí porque estaban esperando que la vida se adaptara a ustedes, porque tenían la idea de que podían jugarse de la realidad, de no vivir las cosas, y porque teníamos la locura de repetir un comportamiento a pesar de que nos traía malas consecuencias. Pues ya nos están diciendo qué clase de personas somos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la imagen que tiene la gente de los adictos. La imagen que tiene de los adictos nomás se centra en enfocar que consumen, pero no se centra en ver esta problemática. Si gustan compartir, me dicen, ¿no, compañeros? Porque esa problemática es la que tenemos que controlar, que de alguna manera ya no desencadenen el síntoma. Ahora, acá nos hablan. He obtenido yo el control sobre mis inestables emociones y en el día de ayer soy dueño de mis emociones. Entonces, ante esto se han planteado siempre dos posibilidades. Tú has insistido mucho en una de ellas, en ya poder dejar de negarte a vivir esas emociones. Pero el camino que nos marca, que se nos sugiere la experiencia de estas personas, al decirnos que la alternativa que tenemos es la construcción de una base espiritual, el camino que sugieren estas personas, cómo lograron tener controlada la enfermedad, es no estar produciendo esas emociones. Porque con el camino, el método que nos indican aquí, no vas a lograr tú dejarte de negar. Entonces tienes que dejar de producir esas emociones
y con eso se va a dar. Si no están esas emociones a las que te niegas, pues ya no vas a iniciar el consumo. No iniciado el consumo, no se presenta la dependencia física. Por acá dice que todas esas observaciones serían académicas o no tendrían caso si no iniciara el consumo. El problema es que iniciamos el consumo. Y aquí se nos dice el médico que para los que no pueden consumir con moderación, la única solución es la abstinencia completa, dejar de consumir del todo, no iniciar el consumo. Cada vez que se inicia el consumo se va a repetir todo el ciclo adictivo. ¿Sí les está quedando claro, compañeros? Sí, pues, o sea, teníamos ya defectos impacientes, egocéntricos. El esperar a que la vida se adapte marca un egocentrismo, mijo. Se entrelazan un montón de cosas aquí cuando hablamos de esto, pero hay que procurar hablar de ellas con cierta precisión, con cierto entendimiento, ¿no? Dice aquí, consumir no estamos multiplicando nuestros problemas. Acá en el libro azul te dice, cuando ya han adquirido el hábito, han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Todo esto se lo dibujo yo ahí en una gráfica ahí, consumiendo, si la vida, sin la complicación adicional que traen todas las consecuencias del consumo, no la podíamos vivir y reaccionábamos a ella consumiendo. ¿Qué era el consumo para nosotros? Nuestra reacción a la vida. ¿En dónde está dicho eso? En el apéndice 2. En el apéndice 2 está dicho que el consumo era nuestra reacción a la vida. Aquí dice, se da cuenta por fin de que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida. ¿Cómo reaccionabas a la vida? La reacción es un movimiento condicionado, inconsciente. ¿Cómo reaccionabas? Consumiendo. Entonces, si la vida, sin todas las complicaciones que cada vez van aumentando más, porque la enfermedad es progresiva, el daño que te vas haciendo y el daño que vas haciendo, los efectos nocivos que vas causando en todas tus distintas áreas de la vida, te la complican más y te presentan emociones más pesadas que con más facilidad te vas a negar a vivirla. La pérdida de los trabajos, la pérdida de la familia, el no poder seguir por el camino, ¿no? Acá trae retratos del alcohólico, del adicto, ¿no? Trae un retrato en el capítulo 3, creo, cuando nos habla del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Creo que es en el capítulo 3. En el 2, mi hijo, sí tienes razón. Fíjate, mira todo lo que nos pasa a nosotros. De vez en cuando, dice, estas observaciones serían académicas y no tendrían objeto si nuestro amigo no consumiera la primera dosis, poniendo así en movimiento el terrible ciclo. Ya todo lo demás que se diga ya sobra si pudiéramos no consumir la primera. Esto cuadra con lo que nos dice el médico, que para los que no pueden consumir con moderación, la única solución es dejar de consumir por completo. Pero para dejar de consumir no basta que tú lo decidas. El más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. ¿Qué necesitas para dejar de consumir? Que no te estés negando a vivir las emociones.
¿En qué forma hacemos eso? No produciendo esas emociones que nos vamos a negar a vivir. Ese es el camino, esa es la salida que te marca, la salida para controlar tu situación, no para que desaparezca el problema, porque este problema de salud, esta enfermedad, es incurable. Es incurable, pero controlable. Hay muchas enfermedades que puedes controlar. Y esta enfermedad, pues, no se trata como las demás enfermedades. Una vez aquí había una señora que llegó a una junta y dijo que si era una enfermedad, que por qué no había una pastilla o algo así. Aquí, en ese caso, la terapia de la enfermedad a la que se refería la señora era mediante algún medicamento. En nuestro caso, es mediante la construcción de una base espiritual para la vida. Por acá nos dice, cuando llegué estaba agotado por el consumo y quería perder mi obsesión por el consumo. Aquí están utilizando esas palabras que se utilizaron durante mucho tiempo, pero realmente no sabía cómo hacerlo. Decidí quedarme el tiempo suficiente para aprender de los que me habían precedido, de los que ahí estaban ya y estaban logrando controlar su enfermedad. Entonces, de repente estaba pensando en Dios, ¿verdad? Si te quedas entre aquellos que están controlando su enfermedad, de repente por ahí van a empezar a hablar de Dios. Entonces de repente tú también dices, de repente estaba pensando en Dios. Llegas aquí con la necesidad de aprender cómo le están haciendo los que lo están logrando. Y la construcción de una base espiritual para Dios, para la vida, sí tiene por ahí la idea de un todo, de algo, no de la palabra Dios, sino de lo que ésta significa, de lo que ésta represente, no con las limitaciones que esa palabra nos pueda poner. Aquí dice, se me dijo que encontrara un poder superior y yo no tenía idea de cómo sería. Descubrí que había muchos poderes, muchas formas de pensarlo. Se me dijo que encontrara a Dios como yo lo concibo, como yo lo concibo, como yo lo puedo vivir. Que en AA no había doctrina, no había una serie de características que te dijeran es así o se llama así o es el de tal religión. Aquí no. Te dice, encontré lo que me daba resultados. Eso es lo que tengo que encontrar. Lo que me dé resultado para dejar de producir esas emociones que me niegue yo a la vida. ¿Qué es lo que me da resultado? Uno que me garantice que esa garantía reflejada en la confianza que tengo yo, que me garantice que yo pueda confiar en que siempre ocurre lo correcto. Son las cosas que les digo aquí. Si siempre ocurre lo correcto, si sé que el que controla las cosas y el que va determinando lo que es, tiene todo en cuenta para que siempre ocurra lo correcto, ya el que mi pensamiento, por todo el condicionamiento que trae de fuera, juzgue algún contenido como incorrecto, perderá peso. Si es que me está dando resultado el poder superior que estoy encontrando. Que cheque con mi voluntad lo que pasa, perderá peso. Porque aquí yo en la espiritualidad ya se me han explicado un montón de cosas. Se me han dicho que algo que pase, mi mente no me puede decir si es bueno o malo. Se me ha ejemplificado, se me ha explicado mucho de eso. Dice, y luego le pedí a ese poder superior que me devolviera mi sano juicio. Aquí pone sano juicio.
Eso también viene de cómo lo escribieron, pero de cómo lo escribieron en español. Eso estaba escrito en inglés, y en inglés dice sanity, y sanity quiere decir cordura. ¿Y cuál era para mí la locura? La locura era que a pesar de lo que me pasaba consumiendo como yo consumo, no podía yo no consumir, no podía aprovechar la experiencia de lo que me pasaba para ya no hacerlo. Entonces, acá te dicen en el capítulo 3, es el que habla de la locura adictiva. Le esperaba tal cosa, le esperaba. A mí me choca estar en Cadillo, me esperaba estar en Cadillo. Entonces, ¿para qué consumía? Pues ya sabía lo que me esperaba. Estaba la pérdida del empleo, de la familia. Tenía una mujer tan magnífica que debía dejarlo. Ya sabía lo que le esperaba, güey. Pero que te esperara eso, te dicen, tienes el hígado muy crecido, te vas a morir si vuelves a... Pues eso no sirve, porque tú tienes la necesidad de consumir. No es una cosa racional. Eso de decir que el hombre es un ser racional es una tontería, compañero. Hay muchas cosas que se dicen por ahí que no son ciertas. Entonces dice aquí, luego le pedí a ese poder superior que me devolviera la cordura. ¿Qué cordura? De no consumir de nuevo la primera. Si no consumo yo de nuevo la primera, puedo seguir trabajando en eso. Aquí se me quitó la obsesión, se me quitó la necesidad de consumir, ya no le voy a poner obsesión. Se me quitó la necesidad de que mi cerebro produjera esos mandatos bioquímicos que me llevaban a iniciar el consumo. Y un día a la vez, mi vida continúa y he aprendido a vivir sin consumir. He aprendido a vivir de tal forma que ya los contenidos de la vida ya no me producen ese tipo de emociones y no tengo que reaccionar a ella consumiendo. Si alguien gusta compartir, me dicen, compañeros. Sí, Jaime. Bueno, soy Jaime, soy alcohólico. Adelante, Jaime. Más que nada, pues entendí, dice que yo me drogo porque me niego a vivir determinadas emociones. Sí. Y luego que también no me quiero ser responsable de ¿cómo se llama? De distintas áreas de mi vida. Sí. Fíjate, por ejemplo, aquí hablan de áreas de la vida. Fíjate, tenemos áreas de vida interna y áreas de vida externa. Por ejemplo, un área de vida interna es el área física. El área física está conformada por nuestro propio cuerpo. Este cuerpo se puede llegar a debilitar o a enfermar si no le damos los cuidados necesarios. Inclusive podemos llegar a morir por el daño que le podemos provocar. Aquí te dicen algunas formas de mantener sano nuestro cuerpo: el ejercicio, el aseo personal, las visitas al médico, una buena alimentación, un buen descanso. Cuando no podemos hacernos responsables de nuestro propio cuerpo, se puede decir que nuestra vida física es ingobernable. ¿Cuál es la definición de que nuestra vida física sea ingobernable? Que no nos podemos hacer responsables del cuidado de nuestro propio cuerpo. Describe cómo has estado afectando negativamente tu área física en los últimos años, con o sin sustancia. Por ejemplo, falta ejercicio, mala nutrición, comer en exceso o no comer, falta o exceso de horas de sueño y descanso, falta de aseo personal, consumir tabaco y café, consumir alcohol. Acaba de salir un estudio que el consumo, los que consumen alcohol acortan su vida. Entonces, sencillamente estás dañando tu área física consumiendo, porque esas sustancias que consumimos no son propias para el consumo humano, compañeros. El que consume más, ahí decían más de no sé cuánto, una cantidad mínima.
tiene más probabilidades de que le pase esto, y eso acaba de salir un estudio. Entonces, tú no estás cuidando tu área física, consumiendo, ahí se ve, aparte de todo lo demás, al médico, ni soñar, ¿verdad?, de ir al médico, o de comer como es debido, tampoco, ¿no? Si no traes más que para la droga, no comes, güey. Yo dejaba de comer, cabrón. Sí, mijo. Fíjate que hay una parte muy importante, Tavo, que tú mencionas en esa parte inconsciente de no poderse darse uno cuenta en ese lapso del por qué consumía, del por qué era así, del por qué me sucedió esto, y infinidad de cosas. Entonces eso me hace eliminar algo, ¿no? La culpa. Pues eso los he dicho desde el principio, pero el adicto se aferra a la culpa, cree que consumió porque quiso, cree que hizo daño porque quería hacer daño. Se le dice al adicto, no eres culpable, pero eres responsable. Y para convencerlo de que no es culpable, hasta se encabronan cuando les dices que no eres culpable. Aquí me han tocado cabrones así, mijo. Les insistes en que no son culpables, se enojan. Pero para que se hagan responsables, puta, está más cabrón. Porque ¿cuál es la responsabilidad? Dice acá en nuestro material de las comunidades terapéuticas que tenemos que confrontarnos continuamente, nosotros mismos. Aquí dice que tienen que ser confrontados, pero aquí no hay quien nos confronte, nosotros mismos nos tenemos que confrontar. Dice, el residente es continuamente confrontado. Aquí le vamos a poner, el residente se tiene que confrontar continuamente, él solo. No voy a estar esperando que haya alguien que me esté confrontando aquí. No se nos permite, no se nos debería permitir dejar de estar centrados en nuestra problemática. Esto es las fugas de estar jugándonos y dejar de estar haciendo lo que estamos haciendo aquí, ni la más mínima fantasía, que lo exima de sus responsabilidades actuales para consigo mismo y para con los demás. ¿Cuáles son las responsabilidades actuales nuestras? Salir de la situación de impotencia ante el consumo, darle mantenimiento al nuestro, tener la enfermedad bajo control. Esas son las responsabilidades actuales. Por no poder cumplir, ya dijimos que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, que no podíamos cumplir con las responsabilidades de las distintas áreas de nuestra vida. Entonces llega uno aquí y en lugar de darse cuenta que no puedes dejar de cumplir con tu responsabilidad para contigo mismo y para con los demás, y crees que tu responsabilidad para con los demás es irles a pagar la renta o algo así, no, primero tienes que estar bien. Los objetivos de la recuperación son dos: primero lograr la abstinencia completa y luego ir mejorando la calidad de las áreas de tu vida, pero siempre la prioridad en la primera, ¿no? Llega aquí la gente y ya me voy a hacer cargo de mis responsabilidades. Pues si vienes de allá porque no te puedes hacer cargo de tus responsabilidades y no ha habido ningún cambio en ti, sales igual que como llegaste, ¿qué te pasa? Que luego le dan buena fama a la casa, porque los que vienen ya cuando regresan allá, regresan peor que cuando se vinieron, cabrón. Aquí en el camino se paran y se ponen hasta la madre y llegan más hasta la madre cuando se vinieron, cabrón. Todo eso es real. ¿Cuál es tu responsabilidad actual? Pues el tratamiento de tu enfermedad, con todas tus enfermedades. Esa parte es la misma que viste al principio. Cuando no existe refugio donde esconderme de mí mismo. Ajá. ¿Ya que venimos aquí? A esto. Podemos dejar de pensar en esto y acá te dicen que es un medio seguro, por ejemplo. Acá en las características de nuestro proceso, porque no están presentes aquellas situaciones
que produjeron las emociones que no pudiste vivir y por eso llegaste para acá. Y te dicen que aquí no están presentes, pero tú te las traes cargando, güey. Te las traes y piensa y piensa. En lugar de pensar en lo que debes de pensar, en lugar de estar acá, en lugar de ponerle atención a esto, tu mente está allá afuera. En las emociones que no pudiste manejar. Es la diferencia entre la responsabilidad y la culpabilidad, ¿no? O sea, o me sigo sintiendo culpable o me hago responsable. No, vienen las dos cosas. No hay culpa en esto. No, me refiero ya estando aquí en este proceso. No, pero no es una u otra, son las dos. No hay culpa y no te zafas de tu responsabilidad. Te das cuenta cuál es tu responsabilidad. Tu responsabilidad actual para contigo mismo y para con los demás no son las responsabilidades de una persona que no tuviera la enfermedad. No son las responsabilidades de estar satisfaciendo las necesidades de los demás, de estar yendo bien en un trabajo. Primero tienes que aceptarte en esto. Y la gente sale de aquí por querer cumplir con las responsabilidades que ya podrán ser cuando haya atendido lo primero, mijo. Pero son las dos cosas. Admitir que no hay culpa y no zafarte de tu responsabilidad. Pero no imaginarte que tu responsabilidad sea otra. Ir a pagar lo que debo. Pues ¿con qué lo pago, güey? O ir a darles lo que necesitan a otros. Fíjense qué tan inválidos, qué tan incapacitantes es esta enfermedad. Dice, solo estamos manejando un kindergarten espiritual en el que se capacita a la gente para dejar de consumir y encontrar la gracia de seguir viviendo para mejores fines. La teología de cada persona debe ser un asunto privado, una pesquisa personal. Lo único que se requiere de aquel Dios, de aquel poder superior que concibas, es que te dé los resultados que te debe dar. ¿Ah? Que ya evite que reacciones a la vida consumiendo, que evite que produzcas esas emociones, las cuales te vas a negar sin darte cuenta a vivir y que te van a llevar a que se produzca el mandato crístico. Cuando se estaba planeando la formulación del gran libro de AA, algunos miembros pensaron que sería bueno que fuera cristiano en un sentido doctrinal. Otros no tenían objeción al uso de la palabra Dios, pero deseaban evitar discusiones doctrinales. Espiritualidad sí, religión no. Otros más deseaban que fuera un libro psicológico para atraer al adicto. Una vez dentro de la fraternidad podía tomar o dejar a Dios conforme lo deseara. Para el resto de nosotros esto era escandaloso, pero afortunadamente los escuchamos. La conciencia del grupo estaba trabajando para construir el libro más aceptable y efectivo posible. Cada voz estaba representando el papel que se le había asignado. Nuestros ateos diagnósticos ampliaron la puerta de entrada para que todo aquel que sufriera pudiera pasar sin importar su creencia o falta de ella. La espiritualidad, ¿qué es? Es muy difícil definirla, pero es aquello que te permite transitar con las vicisitudes y problemáticas de la vida de una manera razonable. ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión, verdad? Eso que acabas de decir es algo que te permite estar en otro ángulo para ver la vida, ¿no? Sí, desde otro... sí, para que no te produzca esa emoción, para verla bien, para no verla como algo que hay que soportar. En el 12º paso te dicen ahí en el desglose del 12º paso que te das cuenta de que la vida no es algo que hay que soportar. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras estuvimos en la actividad adictiva, ¿por qué estuvimos en la actividad adictiva? Porque la vida estaba tan insoportable que para soportarla, todo esto sin que tú te dieras cuenta, tenías que estar hasta la madre, güey. Tenías que consumir, pero iniciando el consumo ya habías desarrollado la dependencia física
Y cuando un adicto consume, no consume cualquier cosa, consume para ponerse hasta la madre. ¿A quién le interesaría consumir poquito? No sería atractivo para nosotros. A ver, les voy a decir, les invito a un trago, me van a decir, nomás uno. También es donde dices que aún sin consumo, si no hay una estructura, una base, la enfermedad puede ir creciendo, el no enfrentar la vida como viene. No, a ver, en respecto a cualquier enfermedad, de lo que se trata es eliminar la causa. ¿Ah? ¿Cuál es la causa de nuestra reacción consumismo? El malestar ante la vida, el estar inquieto, el estar descontento. Ustedes ya están, ahorita no están consumiendo, no está el síntoma, pero ya eliminaron la causa, ya se sienten bien, ya son libres de las circunstancias y de las actitudes de los demás, ya dejan de producir esas molestias o nada más están reprimiendo un poco para no reaccionar a ello. Ya se dieron cuenta de que la vida es buena, independientemente de lo que haya que vivir. A eso es a lo que me refiero con eso que me estás diciendo. Hay una parte donde dice que no se siente satisfecho, feliz con la recuperación que tiene, ¿no? ¿O cómo dice? Sí, si no es gratificante, si no te es grato, lo que vas encontrando es estar como estás sin consumir. El dolor sigue ahí, hijo, y tú vas a volver a consumir. La ley de la gravedad del dolor va a volver a operar. ¿Nos es grata la vida sin consumo? ¿O nos sigue siendo molesta la vida sin consumo? A ver, por aquí. Allí es donde entra la revisión temprana, ¿no, Tau? No, la remisión temprana, la remisión, La revisión tardía, donde... No, ahí estás confundiéndote con la supresión, con la abstinencia. La remisión del síntoma es que no esté presente el síntoma. Y la remisión se llama remisión temprana cuando hace poco que no está presente el síntoma. Tenemos que lograr que esa remisión sea sostenida. La supresión es la que hay, una supresión aguda y una supresión tardía. La supresión es la abstinencia, el conjunto de malestares que experimentas cuando dejas de consumir. A ver, ahorita estábamos hablando de espiritualidad y religión. La religión no es solo una, sino cientos. La espiritualidad es una. La religión es para los dormidos, la espiritualidad es para los despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien más les diga qué hacer, quieren ser guiados. La espiritualidad es para los que prestan oídos a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad te invita a razonarlo todo, a cuestionarlo todo. La religión amenaza y amedrenta el infierno, todas esas cosas, ¿no? La espiritualidad te da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad te dice, levántate y aprende del error. La religión lo reprime todo, te vuelve falso. La espiritualidad lo trasciende todo, te hace verdadero. La religión no es Dios, la espiritualidad es el todo y por lo tanto es Dios. La religión inventa, la espiritualidad descubre. La religión no indaga ni cuestiona, la espiritualidad lo cuestiona todo. La religión es humana, es una organización con reglas. La espiritualidad es divina, sin reglas.
La espiritualidad la tienes que buscar tú. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza. La religión te hace vivir en el pensamiento. La espiritualidad te hace vivir en la conciencia. La religión se ocupa del hacer. La espiritualidad se ocupa del ser. La religión te alimenta el ego. La espiritualidad te hace trascenderlo. La religión te hace renunciar al mundo. La espiritualidad te hace vivir en Dios, no renunciar a Él. La religión es adoración, la espiritualidad es meditación. La religión sueña con la gloria y el paraíso. La espiritualidad te hace vivirlo aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente. La religión es un encierro en tu memoria. La espiritualidad es libertad en tu conciencia. La religión cree en la vida eterna. La espiritualidad te hace consciente de ella. La religión te da promesas para después de la muerte. La espiritualidad es encontrar tu divinidad que vive en tu interior. Es por lo que decía, lo que decía el párrafo que te leí aquí, de que en un principio pensaron que fuera cristiano y cosas así. Y en eso te hace mucho énfasis, que ese camino que nosotros seguimos aquí es espiritual y no religioso. La diferencia entre una y otra, ¿no? Acá, ¿qué es su generis? Sui generis, que es diferente a... Cuando te digo que es una enfermedad sui generis, que no se maneja como las demás enfermedades, ¿no? Aquí no vas con un doctor, no vas a una farmacia. Aquí hacemos esto. Y no para muchas enfermedades. Sí hay algunas enfermedades para las que se hace esto, pero para la mayor parte de otras se operan. Pero aquí la terapia, la curación, el control está haciendo esto, practicando esto, ¿no? Entonces, eso era lo que me decía el libro de un jardín de infancia espiritual. Y aquí te mandaban, cuando unos pensaron, otros no tenían objeción al uso de la palabra de Dios. Les digo que las palabras no importa cuáles sean, mientras no nos bloqueen lo que debe significar para nosotros. Porque algunos ya están tan condicionados a los que les han enseñado de Dios que no les va a servir esa palabra. Acá, por ejemplo, en los libros de Narcóticos Anónimos, te dices que tú buscas un Dios amoroso, no nunca un Dios. Un Dios castigador no nos serviría a los adictos. Entonces te dice aquí, encontré lo que me daba resultado. Yo tengo que encontrar en ese poder superior, en cómo lo consigo y cómo lo vivo, el resultado que necesito para no reaccionar a la vida como reaccionar. No que tenga tal o cual característica, ¿verdad? Si gusta compartir, me dice. No, sí. No. Esas áreas de las que usted me estaba hablando ahorita, que nos dice que la física, ¿no? Ahí puede entrar la física, la mental y la espiritual. Esas son mis áreas que tengo que... Esas son las áreas de vida interna. Eso fue una clasificación que se le ocurrió hacer algo. Y en las áreas de vida externa pusieron el área familiar, el área social, el área laboral, el área legal, el área sexual, el área económica, y en todas esas áreas andamos todos madreados. Ahí te dicen cómo cuidar o cómo no dañar cada una de esas áreas, y pues resulta que nosotros ni hacemos lo necesario para cuidarlo, pero sí hacemos todo lo necesario para darles el armario. Por eso no nos podemos hacer responsables de esas áreas, ¿no? Y luego la última lectura,
Dice, siempre anteponer los principios a las personalidades. Que la aplicación de todos estos principios espirituales para con los demás, no dependa de quiénes son, no depende de cuál es su personalidad. Que no sea cosa de que los puedas aplicar con unos y con otros no. Y eso es algo en lo cual muy comúnmente fallamos. Decimos, no, pues van a chocar nuestras personalidades, ¿verdad? Es otra cosa que venimos a aprender aquí. A veces cuesta aceptar los defectos de carácter de los demás. ¿Cómo nos recuperamos juntos? No solo oímos a los otros hablar en las reuniones, sino que también vemos sus progresos en recuperación. Cuanto más los conocemos, más sabemos cómo viven su vida. Quizás tengamos opiniones acerca de cómo van trabajando esta práctica espiritual. Tal vez notemos que algunos miembros nos disgustan o incluso lleguemos a decir, si yo practicara como ellos, seguramente consumiría. Hemos descubierto que la tolerancia no solo fortalece nuestra propia recuperación, sino también nuestra relación con los individuos que nos irritan. Cuando recordamos que nosotros mismos raramente cedemos por nuestros defectos de carácter hasta que dolorosamente tomamos conciencia de ellos, resulta más fácil aceptar las debilidades de otros miembros. Me esforzaré por aceptar a los demás tales como son, trataré de no juzgarlos, me centraré en los principios de amor y aceptación, principios antes que responsabilidades. Y aquí surge una palabra. Personalidades, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué personalidades? ¿Y qué dije? Responsabilidades. Personalidades, ¿no? Entonces, si yo voy a aplicar un principio, lo puedo yo aplicar con cualquiera, no en forma selectiva. Sí, Quijo. Sí, eso me recuerda algo que has dicho, que es la práctica, se comienza desde, pues yo la puedo comenzar desde aquí, ¿no? Y esa práctica pues puede ser la adaptación en el entorno. Es la aceptación. Ayer leímos en Tal como lo bebí, la aceptación de nosotros tales como somos, la aceptación de las circunstancias tales como, y la aceptación de los demás tales como somos. ¿No? Y aquí apareció la palabra tolerancia. En el diccionario de la Real Academia define la tolerancia como el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros cuando resultan opuestos o distintos a los propios. El concepto se origina en el latín tolerare, soportar, y hace referencia al nivel de admisión o aprobación frente a aquello que es contrario a nuestra moral. Se trata, en otras palabras, de la actitud que adoptamos cuando nos encontramos con algo que resulta distinto a nuestros valores. Que no vamos a reaccionar en contra porque sean distintos que nosotros, que los vamos a respetar, que los vamos a aceptar como ellos, como son ellos. Aquí dice al final, me esforzaré por aceptar a los demás tal como son, trataré de no juzgarlos, me centraré en los principios de amor y aceptación. Pero de amor hacia todos, ¿no? No solo hacia el que es amable. ¿Gustan compartir, compañeros? Entonces, lo que les quiero hacer notar es que hay que... Ya hemos escuchado esta música muchísimo. Ya somos veteranos en este pinche ambiente. Y en este ambiente hay gente que sabe la música y otros que saben la letra, pero no saben realmente. Suben a tribuna y lo que se oye en los grupos y todo esto no va por el camino de encontrar lo que necesitamos encontrar. Y la práctica que se hace allá, aquí se viene realmente a practicar estas cosas. Si no estás obteniendo los resultados que debes obtener,
las juntas y todo, sí, olvídate de eso. Aquí es una comunidad de práctica espiritual, donde practiques todo lo necesario para obtener los resultados que debes obtener. Quítale las etiquetas de ICE. Hemos conocido miles de tipos, lo que se agrupa bajo el símbolo de AA, puta madre, es todo un mundo. Y dentro de ese mundo hay mucha pinche locura. Yo he tenido la suerte de conocerlo. Entonces, vamos a llegar a esto como si no supiéramos de esto. Porque realmente, si supiéramos, pues ya nos estaría dando los resultados. Entonces ahí es donde también has mencionado, o veo la vida como mi amiga o como mi enemiga, ¿no? Sí, pero eso ahorita no tenía que ver con lo que estamos diciendo, Luis. Lo que estoy diciendo es que lo que traemos de otros grupos, dijo, que viéramos esto como si apenas estuviéramos llegando, que no vengamos cargando con... ¿Tú en cuántos grupos has estado? ¿Cuánto tiempo has estado en grupos? Muchas. Pues entonces, deshazte de todo esto y que todo esto sea nuevo para ti, mijo. Yo también estuve en muchos. Pero llega y que sea nuevo todo esto para ti. Sí me entienden, ¿verdad, hijo? Aquí lo que importa son los resultados que obtengan. Me refería al resultado. Ajá. Tú tienes que obtener el resultado de poder considerar a la vida como tu amiga, independientemente de lo que te esté presentando. Eso es alcanzar la libertad. Eso es no quedar a merced de las circunstancias, a merced de lo que pasa. Eso es no estar en peligro de que si pasa algo que no te gusta o te molesta, te haga reaccionar a ello negándote a vivirlo y por lo tanto consumiendo. ¿Sí me entiendes, hijo? Sí. Venga vestida como venga vestida, yo soy el que decido que la vida es mi amiga. ¿Basado en qué? En que la vida está organizada por el que sabe lo que hace. Ya voy a dejar de pretender que yo sea lo que está bien y lo que está mal. Todos mis juicios están equivocados y aparte me han llevado nomás a darme la madre. Decir, puta, qué mal está eso que estoy viviendo. ¿Y cómo lo resuelves? Pues huyendo de eso, consumiendo. También uno de los resultados es cómo me siento, ¿no? Ese es el sentirte razonablemente bien, ¿no? O sea, no tan mal como para reaccionar consumiendo, ¿no? No vamos a lograr una perfección total, pero de que van a estar más protegidos, ¿no? Razonablemente bien. Y que eso no dependa, que eso, ese sentirte bien, no dependa de lo que estás viviendo o de lo que no estás viviendo. Que abarque cualquier circunstancia. ¿Cómo te sientes ahorita viviendo esto? ¿Cómo te sientes viviendo otra cosa? Que no dependa de lo que vivas, hijo. Que ya tengas otra cosa que te dé el sentirte bien, y es lo espiritual. Es la confianza que tengamos en él. Tú ayer lo mencionabas en esa fuerza, en esa lo dijiste de una manera en esa fuerza, ¿no?
La fuerza para cambiar, hijo. Sí, para cambiar de dirección. La fuerza para cambiar. Nosotros hemos ido siempre en la dirección de vivir como hemos vivido, juzgando. Energía, inercia, sí. Entonces, la fuerza que te impide cambiar de dirección se llama, te dicen, tú ya haces esto, las cosas por inercia, porque así las has hecho siempre. Entonces, haz de cuenta que es una fuerza la que te lleva en esa dirección. Necesitas una fuerza mayor que te cambie de dirección para que ahora empieces para que cambie tu forma de vivir. No lo que vivas, sino tu forma de vivir lo que vivas. ¿Y cuál es esa fuerza? Pues el malestar que has obtenido viviendo como has estado, ¿no? Que aquello que hemos pasado sirva para lo que deba de servir. ¿Alguien más, compañero? Sí, bueno. Sí, ahorita que comentamos de los grupos, se va uno mucho con la pinta, sobre todo si no hay experiencia, de que me acerco o le hago caso de lo que me dice al que está de moda, de padrino, y no me fijo en que si tiene programa o no, o si practica estos principios, ¿no? Sí, y en los grupos hay un chingo de gente que está. En primer lugar, no sabes si estés sin consumir realmente. Cuando estén a consumir, vienen y se quejan de que están mal, mijo, de que no se sienten bien. El ejemplo más claro lo tuvimos hace poquito con unos compañeros que llevan un chingo de años, güey. Sí, como 30 años. Sí. Y vinieron y se quejaron de que se sentían de la chingada. Vale, no, es ahí ahorita que está escuchando sobre los grupos, ¿no? De esa locura, ¿no? Y escuchaba aquí a nadie también, ¿no? De que se va uno, o sea, por tratar de salir de esto, pero a veces es contraproducente, ¿no? Porque pues, no sabes. A lo que ahorita estabas diciendo es como, siempre nos lo repites, el día de hoy tengo que dejar todo eso ahí, vaciar mi mente y entrarle a esto como nuevecito, como nuevo. Que no supiera yo nada, sí, más que no sé nada, sí. Pero como nuevo, sí. Sí. Que sea nuestra primera Sí, experiencia. porque todavía hay secuelas de antes, ¿no? De Que todo. trae uno todavía. ¿Cómo te acercas allá a la gente? No hay padrinos tan locos. El piporro, ¿te acuerdas del piporro? Ese decía que no padrinaba pendejos y... No te quiero recordar los cabrones muy locos que había por allá, ¿no? Nuestro padrino, cómo se peleaba con los demás, ¿verdad? Sí. Ese era guerrero. Ese lo bueno que tenía es que con el nuevo era poca madre, ¿no? Pero sí, en los grupos pues, no hay gente que esté practicando estas cosas. La prueba es, tú fíjate muy bien en cómo están, en cómo se comportan con los demás. Luego te llama la atención lo que logran en lo material y te acercan, te traen un coche muy chingón o que ganan mucho dinero. Los líderes. Pues sí, hijo. Ya estamos viendo personalidades. Sí, y lo que debes ver es la práctica de los principios. Exacto. La práctica de los principios. Yo por último, no. Sí. Fíjate que ahorita me está llegando un sentimiento en donde todo esto que se habla aquí, pues eso me hace sentirme afortunado todo. Una, porque pues se abren panoramas, se abren muchas pues libertades, se puede decir, ¿no? Se abren nuevos conceptos, nuevos inicios, no tengo la palabra exacta para decirlo, pero sí me da un sentimiento de alegría, ¿no?
un sentimiento de pertenencia, ¿no? Y eso no es sentirme bien, ¿no? Eso no es sentirme a gusto, ¿no? Porque antier, no me acuerdo, en parte donde hacía la pregunta, ¿hay una solución? Y esto es en este momento, ¿no? En este momento. No necesito ir para allá, para acá. Sí, pero la solución es cambiar. Entonces, fíjate que estaba leyendo ahí donde el centro de Busco también, y decía lo que ahorita mencionabas de otra manera, que esa fuerza pues fue a base de cómo vivíamos, ¿no? O cómo viví. Y dice las humillaciones y todo lo que se vivió con el dolor y todo eso, abre la caparazón del ego, ¿no? Y a raíz de abrir la capa del caparazón del ego, empieza uno a ver la humildad y empieza a hablar de lo que tú mencionas mucho, el amor responsable, y abre muchas cosas, ¿no? Hijo, si eso te lo pueden decir de muchas maneras y te van a estar diciendo de la espiritualidad, siempre te van a decir lo mismo de muchas maneras diferentes. Y no es exactamente lo que te dicen en los grupos. Aunque también en los grupos encuentras gente que realmente está practicando eso, que tiene un nivel muy alto de espiritualidad. Pero eso lo demuestra su actitud, nada más que su actitud y cómo están ellos, cómo se sienten. Y cómo se comportan con los demás también, ¿no? Cómo se ocupan de los demás. Bueno, compañeros, pues les agradezco mucho. Gracias.